Mire, bueno, José, aquí estamos de vuelta con el podcast. Le hemos dado pausa unos meses, pero siempre lo tenemos ahí en la mente de regresar a hacer un episodio nuevo, así que retomémoslo y sobre todo con las nuevas noticias que tenemos para todos los muchachos. Eh, si quiere empiece. Eh, Sí, bueno, ¿Qué como usted tenemos, dice, qué tenemos de announcement, como decimos? ¿Qué tenemos de sorpresa que viene pronto y que estoy súper emocionado con eso? bueno, creo que el anuncio grande es la parte didáctica de los libros, que no creo que sean solo uno que vamos a sacar, sino que varios. Y el primer libro va a ser, bueno, el título todavía está cocinándose, pero Ujú. es sobre XPO, sobre, sobre el acceso a datos en .NET en general, eh, que creo que es una parte primordial de nuestro trabajo y de la oficina. Entonces creo que es algo que vale la pena escribir para la gente del equipo, para la gente de los clientes, para la audiencia, para todo. Creo que es útil poner todo ese conocimiento como en una sola imagen, porque creo que usualmente lo que noto es que, que cuando uno habla de acceso a datos o base de datos o persistencia, siempre son como pequeñas islas de conocimiento y pareciera que no se conectan todas, ¿verdad? Entonces, este libro es el esfuerzo de conectar todos esos pequeños puntos y verlo como un big picture. No, no, y sobre todo para nosotros, José. Siempre decimos que uno de los mayores beneficiarios del contenido que ofrecemos somos nosotros mismos. Muchas veces regresamos después y refrescamos y muchas veces yo encuentro las respuestas de lo que estamos buscando en sus artículos y usted las encuentra en los míos. Entonces es un aprendizaje eterno. Y sí, Sí, creo que si tendríamos que tracear de hecho, los orígenes de la amistad de nosotros, los orígenes de la empresa y de todas las cosas que hacemos, yo creo que grandemente se lo debemos a Quispeó. Yo estuve buscando la foto esa de nosotros en el garaje, dibujando y conversando por horas acerca de las capas de Quispeó y no la pude encontrar, pero sí, creo que Quispeó de alguna manera ha sido una de las grandes motivaciones que nos ha empujado a nosotros. Y si se fija, en Xpo solo piensa en los productos en que hemos trabajado y sobre todo los productos que usted ha, ha sacado la magia negra de donde no existía el XPO sin framework, el XPO Web API, el XPO Bindable Collection cuando usábamos en Xamarin, para Observable Collections. Observable Collection. Entonces, XPO nos ha abierto de alguna manera el acceso a datos de .NET a un 100% y nos ha obligado no solo a entender las capas de equipo de hoy, como siempre les recomendamos a todos, ir más abajo y a ver, es decir, Ujú. las bases relacionales que he estado llamando XPO, los índices, los constraints, y ya, es decir, saltaremos decir, a todo el concepto de bases de datos relacionales, pero no solo eso, el concepto de ORM. Muchas personas o lo aman o lo odian, y SQL con no SQL. Entonces, XPO yo creo que de alguna manera, a pesar de que, por supuesto, nosotros vemos todo, el adentrarnos cada vez más en equipo nos ha hecho adentrarnos cada vez más en todos los conceptos bases y fundacionales. No sé Ujú. si esa palabra está bien correcta dicha porque me suena medio español y medio inglés, El pero Spanglish a veces es exacto, difícil. pero los fundamentos de todo el acceso a datos en .NET, yo creo que de alguna manera XPO es el que nos ha obligado a mirarlo con la lupa. Yo creo que no solo eso, Javier, es, para empezar, creo que XPO toca un poco de todas las posibles arquitecturas de .NET, de todas las partes. Por ejemplo, porque es algo bindable o no, que es un collection, un list, porque se implementan un montón de interfaces. Y hay cosas que están implementadas en XPO que después de verlas me di cuenta que son parte literalmente del corazón de .NET. Por ejemplo, el iNotify Property Change creo que es la interfaz más usada de todo .NET. Ujú. Después la de eComparable, que quizás es la primera más usada, porque todo lo que tenga que tener reacción a un control visual implementa iNotify Property Change. Yo el ejemplo que siempre le doy a la gente es, ¿cómo creen que cuando usted arrastra un botón en Windows Forms y cambia una propiedad, él sabe cuándo escribir el código? Por iNotify Property Change. O sea, es Exacto. algo
tan metido en la arquitectura de .NET que, que literalmente yo mi conocimiento de .NET se lo debo como a 3 eventos. Uno, haber conocido a Walter, que él me enseñó Visual Basic.NET a mí. Dos, haberme pasado a trabajar con XPO y al soporte técnico de Developer Express. Eso fue más que toda mi universidad, y en la universidad vi Fox Pro y C++, que no tienen nada que ver, y PHP, que no tienen nada que ver con todo esto. Entonces, mi conocimiento se fue dando por la parte laboral, ¿verdad? Y eh, bueno, yo que estoy ya bastante más viejo, eh, antes, Javier, Internet, olvídese de encontrar un artículo de algo. Era comprar un super libro de esos de Rocks, de esa editorial, que eran los mejores libros, carísimos, y solo habían ciertos temas, ¿verdad? Entonces la mejor manera de aprender era viendo código, viendo el source de Developer Express, por ejemplo. Eso fue una escuela total. No, y además, José, que todos los retos que se nos han presentado cuando hemos tenido una aplicación con problemas de performance, hemos tenido que indagar, decir, ¿qué está haciendo XPO? Y después decir, si hay que ir más allá, ok, XPO no es el que está agregando el overhead. ¿Qué está haciendo la base de datos relacional? Vamos a revisar el SQL Execution Plan, revisemos los Ujú. índices, revisemos. Es decir, nos ha dado cuenta de cómo cada pedacito juega su parte en este rompecabezas Sí, de acceso a datos, y sobre todo a decir lo mismo que hemos hablado es la normalización, desnormalización, porque decir muchas veces nos recomiendan algo que no es lo más óptimo. Yo estaba viendo un video que tengo que indagar un poquito más en el tema, pero donde Amazon estaba moviendo parte de su infraestructura monolítico y ahorrando como 90% en gastos. Entonces, usted sabe lo que hemos conversado siempre, que es cómico, que es cíclico, es microservicio para poder escalar y hacer deploy juntos. Ahora están diciendo un poco monolítico. monolítico. Ahora sí, y la realidad es que los fundamentos siempre son muy importantes. Entonces, ir al principio y este episodio, es decir, yo creo que tendremos varios episodios basados en XPO y en el acceso a datos, porque ahora que estamos en la edición del libro, que por cierto, felicitarlo porque lo leo y está genial, y sobre todo que, es decir, alguien que no ha usado XPO, alguien que no, que empieza desde cero, puede tener una foto bien grande de todo el acceso a datos.net, de los ORM, de la base de datos relacional y de XPO en general. Es decir, como prueba ferviente del poder que tienen los ORM y de la productividad que nos dan. Y el que ya sabe XPO pueda entrar bien a fondo en conceptos como lazy loading, conceptos como XP Query, conceptos como toda esa extra funcionalidad que nos da, que muchas personas que llevan años usando XPO no se aprovechan de las ventajas que nos puede ofrecer Sí. para mejorar el performance. Entonces, bien emocionado y bien contento con todo lo que viene con el libro, pero además, sobre todo, con empezar a coger el libro y desglosarlo en artículos, en episodios de podcast donde podamos conversarlo y reavivarlo, porque creo que cada vez que leo un nuevo capítulo digo, qué genialidad, qué decir, y el Xpeo fue del 2003, estamos en el Sí, 2023, qué sí, genialidad. son 20 años, Javier, de conocimiento y experiencia acumulada. Y bueno, usted le acaba de mencionar, los ORMs la gente los odia o los ama. Y yo creo que es más fácil amarlos un poco si uno entiende cómo está, cuál es su mecanismo, de cómo funcionan. Y gran parte de entender eso también es entender, son un montón de capas. Uno empieza por la capa de las bases de datos relacionales. ¿Por qué son bases de datos relacionales? Y De hecho, empecemos por esa, José, empecemos por esa, por toquemos esa, brevemente por arriba. eh, bueno, justo antes de empezar este capítulo, o sea, este episodio del podcast, estaba viendo estadísticas y supuestamente el 78% de las bases de datos en producción son bases de datos relacionales. Eso quiere decir que la mayoría de bases en el mundo son bases de datos relacionales. Sí está el gran movimiento de NoSQL, ¿verdad? Pero uno Mm. solo puede progresar algo como NoSQL, ya teniendo como en cuenta que eran bases de datos relacionales. Ahí hay siempre ese problema intermedio, ¿verdad? Porque las bases de datos relacionales, la teoría es como de los años 60 o 70 por ahí, eh, que en verdad era bastante válida en esa época, un montón de teorías de la computación,
eran válidas en el contexto que se desarrollaron, que era cuando un byte de almacenamiento era caro. Entonces había que pensar cómo guardar, eh, cómo repartir su información, cómo accederla. O sea, era un montón de tareas. Entonces, la gente de las bases de datos relacionales tiene su mérito. Y creo que es el diseño que más embedido está en la mente de los programadores. La mayoría de gente piensa como por datos relacionales. Esto solo se empezó a romper para mí cuando empezó la parte de los desarrollos móviles, donde usted tenía que aplanar relaciones y mandar como que queries más grandes, planos para poder transportarlos al móvil, porque no había conexión completa. Entonces, las bases de datos relacionales siguen siendo en este momento, año 2023, eh, el gran parte de cómo nuestros datos están almacenados en todo el Internet, pero todo está relacional. Entonces, pues es tan importante conocer cosas como los conceptos básicos, es qué son las instrucciones DML, DLL, cómo se crean los índices, cómo se crean los constraints, cómo esto afecta el performance también. Entonces, creo que para llegar a la parte de entender un ORM, uno tiene que entender primero la parte de las bases de datos relacionales, para ver qué es lo que estoy abstrayendo y también ver qué problema estoy resolviendo, porque usualmente con un ORM lo que resuelvo es encapsular las conexiones, esa es una cosa. Y dos es que yo esté tocando los datos, haciendo binding con los datos en el mismo formato que el lenguaje de programación, ¿verdad? Que ADO, por ejemplo, ADO.NET empezó proveyendo XML y unas clases encima que se generaban del XML para poder acceder a esos datos, pero ya eran como más capas. Entonces, cuando yo empecé con .NET, XML iba a salvar al mundo, iba a curar el cáncer, iba a hacer de todo y era la solución para todas las cosas. Todo era un modelo extensible que HTML es parecido, ¿verdad? Son lenguajes de etiquetas. En HTML son etiquetas fijas y en XML son etiquetas que yo me las puedo inventar. Pero ¿qué pasaba? Eso traía un montón de problemas. Teníamos la parte relacional que estaba bien óptima. Le pusieron ADO encima, ADO.NET, que ADO.NET es bueno, o sea, funciona súper bien, pero el concepto último de acceso a datos era dataset y data tables, que venían de XML. ¿Qué pasaba? Yo me acuerdo también de esa experiencia me pidieron hacer un reporte. El reporte sacaba en datos binarios 200 megas. El esquema de estos datos binarios eran 2 gigas. El esquema XML era mucho más que los datos. Entonces era una gran pérdida de performance. De saco datos binarios, de que los transformé, que estaban en la base de datos relacional tan bien guardados, para ocupar 2 gigas de memoria era un gran desperdicio. Entonces, eh, eran, era una buena idea que no terminó funcionando bien, pero aparte de los data tables y los datasets, todos los demás mecanismos de Adobe.NET siguen funcionando hasta hoy. Entity Framework lo ocupa XPO, lo ocupa en Hibernate y todos los ORMs posibles lo ocupan en Dapper, que la gente lo ve que es tan rápido. Todo eso en el fondo es la misma cosa, todos son ADO. No hay ninguno que se salte ADO, es imposible saltárselo. A menos que esté leyendo como por C++, algo así. Pero no, todos pasan por la librería de .NET, que es ADO. Entonces, es bueno tener el big picture, ¿verdad? De cómo funcionaron las cosas, que todas esas partes todavía están en el código. O sea, si usted ocupa Entity Framework Core, lo más nuevo de lo nuevo de lo nuevo, al final termina en una línea de ADO. No se puede saltar eso. No sé, y uno se puede analizar y qué cantidad de consideración había que tener para uno diseñar un motor de base de datos. Cómo guardamos la información, cómo guardamos los logs, cómo creamos backup, cómo particionamos esto, cómo referenciamos una tabla con la otra, cómo mantenemos la integridad. Yo recuerdo que siempre, usted sabe que yo usé mucho MySQL y todo, es decir, si usabas un engine diferente, por ejemplo, InnoDB en vez de MySign, ya todos los constraints te daban un error, el collate, si no coincidía, te daba un problema cuando estaba corriendo nuestra aplicación de SAF. Habían 500 consideraciones pequeñas que tener para tener todo corriendo bastante, es decir, sin problema. Y, y hoy en día, cuando el storage empieza ya a dejar de ser tan
tan importante, como muchas de esas consideraciones ya empiezan a dejar de tener el mismo valor y uno puede tomar entonces ya decisiones más arriesgadas como, repitamos la información, repitámoslo. Sí, lo que pasa es, Javier, bueno, usted lo acaba de decir, la gente que diseñó las bases de datos piensa que los diseños son de los años 70, más o menos. Técnicamente o teóricamente 50, 60, implementación de los 70, donde había que resolver un montón de problemas. ¿Qué file system estoy ocupando? El file system aguanta archivos tan grandes como las tablas que puedo crear. Los nombres de las tablas pueden ser, ¿qué tan largos pueden ser? Exacto. En MS26 solo eran 8 caracteres. Entonces, había un montón de limitantes de otras cosas que resolver. Y también la teoría interna de la base de datos requiere un montón de matemática. No es algo simplístico de hacer. Es fácil quejarse porque qué gente no se ha hecho como, mi sistema está lento porque MySQL está lento porque SQL Server. Culpa el de la base de datos. Si supieran el trabajo que es escribir esas cosas, lo valorarían más, ¿verdad? Pero creo que estamos en una época, y usted lo acaba de mencionar, que yo casi que lo pienso todos los días. Nosotros ya creo que sobrepasamos la época en que la ingeniería era la estrella de la informática. Porque, por ejemplo, cuando se hizo Facebook, cuando se hizo todas las redes sociales, Twitter, ellos tuvieron que resolver un montón de problemas técnicos de cómo almaceno tanta información, cómo hago los data centers, cómo hago las bases de datos, cómo diseño mi esquema para irlo más rápido. Eran retos de ingeniería. Ahora todo eso está en Azure. Usted Exacto. contrata un app service, ellos se encargan de todo. Antes, quien pudiera hacer esas cosas llegaba primero al mercado. Ahora no, ahora es en su idea, en su visión de negocios, ya la época dorada de la ingeniería, porque antes era quien logra resolver el reto técnico, él tiene el mercado. Ahora es quien logre la idea del mercado, mercadológicamente hablando, ellos tienen el mercado. Porque antes el hecho de poder decir, yo monté un sitio que escala y puedo conectar todas las bases, eso era el reto. Ahora no, ahora es otra cosa. Ahora esos Azure, Amazon Web Services, 2 clics, 10 pesos, todo se replicó por todos lados y ya, facilón, ¿verdad? Pero se nos olvida esa parte. Todo el sufrimiento acumulado que hay entre las bases de datos, sistemas operativos, las conexiones. Ahora todo eso son 2, 3 clics, 4 clics y listo. Y una cuenta a veces algo grande. Y presupuesto, por supuesto. Pero no, yo le digo, José, se nos olvida hasta que nos hace falta, porque ya la vez que de momento tienes que escalar, hay dos opciones, o contratas a alguien que venga por unos días y te configure todo, o regresas a las bases y empiezas a recordar cómo replicar datos, cómo hacer autoescalamiento, cómo liberar memoria, cómo mejorar el procesamiento en el CPU, input-output, que es lo que más demora leer, y empiezas a hacer esas métricas, que al final, en mi opinión, el que tiene las bases. Y por eso muchas veces ir a la universidad no nos da la respuesta, pero nos da la forma de buscarla. Nos da, decir, cómo encontrar la información. Y de hecho, eso es lo que más nosotros buscamos los muchachos con los que trabajamos y enseñamos. Tienes un problema, sabes cómo buscar la información, sabes a dónde sacarla, sabes cómo probar, sabes Exacto. qué preguntar, que es bien importante. Sí. Entonces, No, creo de hecho que usted lo acaba de mencionar, Javier, perdón que lo corté, y es lo importante de la universidad. Yo creo que hay un montón de conceptos básicos bien primitivos que es importante aprenderlos. Por ejemplo, ¿qué tamaño son las variables? No sé si se ha fijado que de la mayoría de casos que tenemos en la oficina son casos de performance. Mucha memoria, mucho acceso a datos. ¿Por qué? Porque también yo tengo una explicación y la he concluido esta semana, creo yo. Porque trabajamos asumiendo que los recursos son infinitos. exacto. Antes uno decía, aquí está un arreglo, este lo voy a redimensionar y aquí hay un puntero que solo va de aquí a acá y después lo destruyo porque no puedo ocupar 2 bits. Ahora es como si hagamos un montón de listas que todas queden en memoria, no importa. Entonces, gran parte de nuestra culpa como Fíjate, programadores. pero por supuesto, pero yo creo que también hay acuérdese, yo siempre soy partícipe de productividad. Si yo tengo que dar valor y tengo que resolver el problema. Y por supuesto, nosotros estamos muchas veces trabajando en alto nivel, pero también cuando trabajamos en aplicaciones IoT, tenemos que analizar eso, el registro limitado. Sabemos cuántos bits podemos guardar, sabemos cuánta memoria podemos. Entonces, dependiendo del proyecto, nosotros podemos tomar ciertas atribuciones y ciertas contribuciones y a veces ser un poquito más
más más arriesgados. refinados Exacto. en la solución. Porque creo que tiene Entonces, razón. Usted lo ha dicho, que es cuál es el objetivo del proyecto. Es terminar el proyecto, es llevarlo a la parte comercial y que la parte comercial lo termine ejecutando y logren lucrarse del proyecto. Porque las microoptimizaciones, le hemos hablado con la gente de Developer Express, hay 1000 podcasts sobre eso. No optimicé nada que nunca ha salido a la luz, pues quién sabe exacto. si lo va a ocupar alguien, para qué optimizarlo. Y también, bueno, son las estadísticas que creo que Google, todo su codebase lo renueva al 100% en 5 años. O sea que en 10 años lo han escrito 2 veces. Exacto. Nada de lo que lo escriba va a durar para siempre. Entonces, ¿para qué matarse haciendo la lista más óptima también, verdad? Siempre es, esto lo hablé una vez con Jordi de República Dominicana, y él dijo, el código tiene que seguir los objetivos de la organización. Y los objetivos de la organización es vender lo que sea que estén vendiendo. Exacto. Después, si vendió, hay presupuesto para el siguiente mes, optimizarlo. Siempre, ahí vamos a volver al concepto de siempre, de todos los podcasts y episodios, deuda técnica. Pero bueno, o sea, yo sí pienso que una de las cosas que nosotros advocamos, y estoy con el Spanglish hoy, creo que un poco eh, bastante, es simplemente además ponerle algún tipo de analytics y métricas, porque es simple, nosotros no tenemos que optimizarlo todo al 100%, pero sí nos gusta saber qué está haciendo el usuario, Uh porque si -huh. nosotros sabemos qué parte del usuario está haciendo más, podemos darle más cariño a esa parte de la aplicación, podemos optimizar primero lo que sabemos que realmente se está usando, porque uno de los errores que he visto, lo mismo, construyendo nuevos features que optimizando performance, es dedicar demasiado tiempo tratando de arreglar algo que lo usan 2 personas, cuando lo que usa el 90% de las personas se está dejando desatendido. Entonces, pues José, nada, este episodio era corto solo para anunciar todo lo que viene, para anunciar que vamos a estar hablando mucho más de acceso a datos, anunciar que estamos hablando mucho más de XPO, de ORM, de base de datos relacionales, de SQL, de no SQL, de ADO.NET, de Entity Framework Core. Al final también tocaremos un poquito, y por supuesto de SAP, cómo integramos todo esto con SAP. Entonces, pues nada, muchachos, nos vemos en el próximo episodio. Se Se me cuidan. cuidan.